Io una corrida tu salimos en todo. Adriana Atán es periodista y escritora. Tiene raíces españolas y libanesas, y en esta conversación percibí que está muy conectada a ellas. Tal vez sea por eso que en los últimos 4 años se dedicó a investigar la vida de migrantes que llegaron a la Argentina desde Europa, Asia y África a partir de la segunda posguerra. En el año 2023, Adriana publicó su libro Bajados del barco, historias de inmigrantes del siglo XX. Mi nombre es Federico Gorelick y hoy Hotel de Inmigrantes Podcast recibe a Adriana Atán. Es un día de otoño frío y gris en Buenos Aires. Estoy en la casa de Adri, que me recibió para esta conversación que quería hacer hace mucho tiempo. Hola Adri, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Fede? Bien, muy bien. Adri, yo te conocí, me acuerdo, estaba pensando antes, en una librería, buceando ahí en títulos desconocidos para mí, encontré tu libro, Ah, no sabía que me habías conocido así, mira. Bajados del barco, vi tu nombre y te busqué. Ah, vos sabés que pensé que me habías encontrado por Instagram, No, porque yo tengo fue de mi forma red. más antigua y analógica, Ah, y ahí fue que te mandé un mensaje, hablamos hace sí, unos meses unos meses, sí, antes de fin de año. y teníamos pendiente esta conversación grabada, Sí. así que muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo están siendo estos días? ¿Cómo fue la feria del libro? ¿En qué andas? Bueno, la Feria del Libro fue fantástica, la verdad. Es un lugar hermoso para conocer gente, para ponerte al día con las novedades. Bueno, estuve ahí en 3 fechas, en el stand de SADE, que es la Sociedad Argentina de Escritores. Yo estoy asociada, es el primer año que estoy ahí. Y bueno, 2 fechas en día de semana, una en fin de semana. Vinieron a verme un montón de amigos, conocidos, familiares, fotos, charlas, gente interesante que pasó, un señor que también era miembro de SADE, que me di cuenta porque le vi como un carnet colgado, que vino y me regaló su libro, me lo dedicó ahí en el escritorio. Y yo le había empezado a contar un poco la historia de cómo había empezado a armar el libro, eh, charlando con él y con su pareja, un señor grande. Y, y bueno, cuando llegué a casa fue muy curioso porque varios días después, bueno, él me dejó su tarjeta para que lo contacte, me dijo, después espero tu devolución. Bueno, como no, me puso una dedicatoria muy intrigante, espero que seas cómplice de mis palabras. Y a los días yo llegué acá a casa y eh, vi una virome que no era mía. Yo digo, ay, pobre hombre, se dejó la virome, o me traje su virome, porque estaba apurado por ir a su mesa, ¿no? En el mismo stand, y nos despedimos así rápido, quedamos en contacto. Y le escribo para decirle que había empezado a leer el libro y de paso le comento este tema de la virome y me dice, ah, no, yo siempre dejo una para chequear la honestidad de las personas. ¡Wow! ¡Qué Este, especulador! no, pero me pareció algo tan sorprendente y bueno, el libro estuvo muy interesante, bárbaro. La hija del silencio se llama, me encantó y lo contacté y bueno, fue como una sorpresa, ¿viste? Todavía tengo la duda si es autobiográfico o no. Me dejó como con un montón de intrigas y pistas. Bueno, fue muy lindo hablar también con estudiantes secundarios, estudiantes universitarios. La Bien. verdad que es una experiencia muy rica. Vos tenés 2 libros publicados, el primero sobre experiencias anarquistas o vidas de anarquistas en Buenos Aires, el segundo sobre la migración de segunda mitad del siglo XX. Seguramente profundicemos más en este segundo libro. Antes que nada, me gustaría indagar y conocer un poco sobre tu historia familiar. Sí.
Porque me imagino que algo de ahí termina despertando un interés en Sí, historias de otras personas. totalmente, sí. Em, ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací acá en Capital, mis padres son argentinos, los 2, pero, mis abuelos por parte de mi viejo, españoles ambos, mi abuela de Zamora y mi abuelo de Galicia, em, no se conocían, se conocieron acá, a propósito de que él, bueno, trabajaba en un puesto de carnes que estaba en las plazoletas de Paseo Colón, antes eso era un mercado a cielo abierto, y llevaba pedidos a la casa de los Pereira Graola, donde mi abuela era, ayudante de cocina. Y ella se los recibía y bueno, ahí charlando, charlando entre paisanos, nació el amor. Y bueno, nacieron 2 hijos también, mi viejo Domingo y Domingo en honor a el padre de mi abuela, que había muerto mientras ella estaba acá y que ella se iba enterando por cartas que estaba muy enfermo y no podía viajar porque no tenía plata para irse a verlo. Entonces mi papá, en honor a su abuelo, se llama Domingo Manuel y, mi tío Carlos Fernando. Fernando ¿Zamora? ¿Zamora está cerca de Galicia? No sé dónde es Zamora. relativamente, Zamora tiene frontera con Portugal, está más cerca de Okey, Portugal, sí. pero están en Sí, la sí, sí, misma región, están son ahí al del oeste norte de las España, dos, sí, norte-oeste. sí. Y, Bueno, y por otro lado, bueno, los padres de mi mamá, mis abuelos, los 2 hijos de inmigrantes argentinos, mi abuela, hija de un asturiano y una gallega de Lugo, mis bisabuelos, y mi abuelo Antonio, el papá de mi mamá, hijo de un matrimonio de libaneses cristianos, que vinieron acá a la Argentina, escapados, porque mi bisabuelo, había sido de la guardia, eh, de una especie de dictador de esa época, y bueno, cayó el gobierno y tuvo que rajar, digamos, voy y haciendo entonces el raconto porque la ramificación familiar está es siempre compleja. 3 de 4 abuelos tuyos, entonces, tienen raíces españolas. ¿Son españoles o exacto, tienen yo digo raíces que tengo españolas? Y sí, encima de una región, o sea, de ahí cerca, Asturias, sí, sí, Galicia, sí, más sí, al norte de España, Zamora. salvo uno, entonces, que es, Sí, yo digo que viene de tengo Líbano, Siria. 3/4 de sangre española, 1/4 de sangre árabe. Ajá. Em, y bueno, sí, mis abuelos, paternos estuvieron muy presentes en mi infancia, en mi crianza, vivían en el piso de arriba de mi casa, yo me la pasaba en la casa de ellos, eh, compartiendo experiencias, qué sé yo. Mi abuelo era, por ejemplo, una anécdota, mi abuelo era, de una región de Galicia, de La Coruña, y en su aldea se hacía vino patero, y mi abuela no hacía vino, no sabía hacer vino cuando vino de Zamora, y mi abuelo le enseñó, y le salía más rico a mi abuela que a mi abuelo, y aparte cada uno hacía su vino, pero mi abuelo era colgado y lo dejaba, y mi abuela lo cuidaba, entonces, después iba yo y era la catadora con 11 años, y prueba este, y prueba este. Y mi abuelo decía: "Que se le ha vinagrado a Fernando". Y mi abuelo: "Y prueba". Y yo ¿te imaginás? Aparte vino puro, sin conservantes, sin nada para rebajarlo. Salí ahí A con los un 11. mareo a los 11 que sí, 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 pero bueno, cosas así muy, muy presentes realmente en mi infancia y hasta adolescencia también. Del cuarto árabe, ya me comentaste las causas de la migración, fueron Sí, más que nada causas, políticas. De los política. otros, Y de los abuelos, otros, bueno, en realidad te diría que, bueno, de los abuelos de mi mamá no sé bien, supongo que quizás causas económicas. Mi abuelo paterno, el papá de mi papá, también causas económicas, porque él había hecho la guerra en Marruecos, combatiendo por España y bueno, volvió a su aldea y no vio perspectivas de futuro.
Entonces se contactó con paisanos que estaban acá y que le decían que había trabajo, que había posibilidades de progresar. Y bueno, se sacó un pasaje en un vapor, el Formose, salió del puerto de Vigo y llegó acá en 1928. Eh, y después, mi abuela no, mi abuela es un caso curioso, mi abuela paterna, porque ella vino porque era un espíritu libre, o sea, era un espíritu aventurero. Mira vos, Con 19 años se vino con la mejor amiga. qué Fue la loco. única de 5 hermanos, no, perdón, sí, de los 5 no fue la única, migró otro hermano a Cuba, del que no supieron nada más, porque decía mi abuela que su esposa era muy celosa y le rompía las cartas de la familia, pero la única mujer que migró, estoy hablando de 1930, ella llegó Nun- en junio de 1930 acá. Nunca escuché esa causa de Bueno, la migración, causa de era aventurera, como de si fuera una aventuré migración sí, sí, de la como actualidad. de la actualidad, como que se agarra la mochila y dice: "Me voy a recorrer mundo". Bueno, se vino con la mejor amiga, eh, llegó acá en junio de 1930, unos meses antes del golpe de Uriburu. Y bueno, una época dura aparte, crisis, la crisis de la bolsa de 1929 en Estados Unidos, o sea, y claro, se encontraron que era durísimo estar acá, que no era vivir la vida loca, que había que adaptarse, que había que trabajar duro. Y bueno, y después fue enterando que el papá estaba enfermo, el padre murió y ella no tenía plata para ir a verlo. Entonces cayó en una depresión muy grande y ahí, bueno, la que le hizo de madre acá fue una prima de la madre, que era andaluza, que ya vivía acá en Plátanos, en zona sur, que la acogió en su casa. Fue la que escribió la carta de llamada pidiéndola, Claro, porque en esa época te tenían que pedir por sí, carta. Ya no era una inmigración irrestricta como la época de Avellaneda, digamos. sí, claro. En el Museo de Inmigrantes hay Sí, cartas, hay sí, llamadas muy interesantes. carta de llamada. Vos tenías que demostrar que tenías dónde ir a Sí, parar, sí. que te iban a poder Sí, que mantener, había alguien que se hacía haría cargo de cargo, sí, vos. exacto. Sí, sí, Y que no llegabas a vagabundear, digamos. exactamente. Vos, Adri, me dijiste antes que decís que tenés 3/4 de sangre española, un Sí, cuarto de sangre árabe. sí. ¿Identificás en qué se manifiestan esas fracciones No, de la tu sangre española personalidad? en todo, en la sangre española en todo. Yo, las veces que estuve en España, que fueron 3, sobre todo en la última me di cuenta que soy re española en un montón de cosas, sobre todo con la familia, viendo las contestaciones de mi prima, y yo decía: "Ay, por favor, qué española que soy", con las salidas que tengo, esa cosa de ser muy frontal, muy, muy directa, como no andar con vueltas, que acá, digamos, choca, ¿eh? Yo sé Sí, que claro, muchas claro. veces choca Ajá. porque los españoles son muy directos, no te la mandan decir. Y yo allá me sentí con la gente como pez en el agua, ¿viste? Ujú. Y acá somos más tanos, más la cosa un poco más disfrazada, qué sé yo. Entonces, no, sí, sí. Y la sangre árabe, la verdad es que mucho no creo tener, bueno, la tengo, pero no en mi forma de ser, no. Sí, por ahí en mis rasgos, mucha gente, o sea, yo estando en España, yo he contado en Galicia ser, con mis primas segundas, que vienen por el lado de mi abuelo, que sí, que tenía, bueno, esto de sangre árabe, y decían: "Pero oye, que claro, que esta niña es mora, es Claro. morita, mira, hasta ese cabello largo, como usan las moras". Este, y bueno, sí, y mi color de piel también mi piel no es blanca, blanca, o sea, es, más, aceitunada, digamos, Ajá. sí, en eso sí. En, Mi en, gr- sí, decime, decime. Sí, mi mamá sí tiene más rasgos de árabe, su prima que vive todavía, que tiene 90 años, tiene las ojeras, los ojos grandes.
esos ojos grandes, expresivos y las ojeras, muy, muy, muy libanesa. Eh, ¿Estuviste donde nacieron tus abuelos, Galicia, Zamora, en las casas, en los pueblos? Estuve en, Galicia, en Zamora todavía no, me gustaría realmente conocer. En Galicia mi abuelo era de una aldea de 11 casas, muy chiquita, toda de piedra, que hay que plegar los espejos de los autos para entrar porque no pasan, porque está hecha para carros. Vivían 11 familias cuando yo estuve, que fue en 2000 y 2001. Fines, fui para enero, o sea, para fin de año, a comer las uvas. Y ahora ya te digo que no sé, pasaron tantos Ujú. años que ya verdaderamente no sé si la gente joven no habrá migrado, ¿viste? Porque son como minifundios, tienen productores lácteos, está todavía la casa de mi abuelo, que es toda en piedra, muy húmeda, una zona muy húmeda. Estaba el hermano más chico, que fue el que se quedó a cargo de la casa, con el sobrino, porque una hermana de él, también hermana de mi abuelo, María, mayor, vive en otra, bueno, vivía, falleció, en otro pueblo también muy chiquito que se llama Crespos, no tan cercano, pero dentro mismo de la provincia de Coruña, le había prestado al hermano, yo diría regalado, al hermano más chico, a su único hijo varón, porque el hermano no había tenido hijos, para que lo ayudara a trabajar la tierra, a criar los animales. Y bueno, la hermana de mi abuelo lo crió como un hijo y bueno, a las hijas como nietas, y a esa familia fue a la que yo conocí. Del lado árabe estuviste ahí, ¿de Mm, Siria es? no, De Líbano. Del Líbano, ¿De qué u ciudad? de una ciudad que se llama Rashaya. Nunca escuché. No, está a 100 kilómetros del Líbano, al ¿100 kilómetros de Damasco, decís? sureste perdón, del Líbano, de Beirut, De Beirut. al Damasco es sureste. Siria, Damasco es Damasco es Siria, Siria, Bei esto es Beirut es el Líbano. Líbano, Sí, sí, a 100 kilómetros al sureste de, Beirut. ajá. Em, ¿Y y no estuviste? no, no estuve. Mi mamá tuvo la posibilidad de ir para el 2000, 2001, porque fuimos a la Feria del Libro y yo conocí a un sacerdote maronita que estaba recorriendo el mundo con una notebook, buscando descendientes, porque decía que había más libaneses en el exterior que en el propio Líbano, y armando árboles genealógicos. Entonces yo le dije que mi mamá, bueno, sí, tenía raíces. Me dijo, bueno, me empezó a preguntar. Tenía, que había sacado de la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones acá los nombres de mis bisabuelos árabes, Akle Diab y Nassim Baiter, los abuelos de mi mamá. Entonces yo le digo, la verdad no sé quiénes son. Anoté el nombre, le digo, bueno, voy a hablar con mi mamá y le voy a decir que venga y hable con usted, porque mi vieja sí, muy, muy empapada del tema. Bueno, conocía más en realidad, porque se crió unos años, hasta los 8 años, estuvo en la casa de su abuela libanesa, viviendo en una casa chorizo. Esa señora tuvo 10 hijos, vino con una bebé de 1 año acá, Juana, su hija mayor, que acá la llamaron Juana, no sé cómo se llamaba. Em, y bueno, el resto de los 9 hijos los tuvo acá, y entonces era una casa donde en cada habitación vivía un hijo con su familia, y vivió mi abuelo ahí con mi abuela, su esposa y mi mamá chiquita un tiempo. Entonces mi vieja como que contaba que la esperaba con té cuando venía al colegio y pan. Y, y bueno, ella sí, hablé con ella cuando le dije por teléfono, mamá, ¿vos conocés a Acle Diab? ¡Ay, es mi abuela! Se puso Se emocionó. emocionadísima, sí. Y, y bueno, fuimos juntas no, fue ella al Colegio San Marón, acá, en Retiro, a ver este sacerdote, habló no sé cuánto, porque aparte habló con mi abuela,
que le amplió todo el panorama de la parentela, porque hubo 2 ramas, una rama, eh, se asentó primero en Mar del Plata, los padres de mi abuelo, Acle y Nassim, y después vinieron acá a Capital, y otro, y un tío de mi abuelo se fue a Saladillo, provincia de Buenos Aires. Y entró y le pusieron otro apellido, o sea que eran 2 hermanos con distinto apellido, y ahí en Saladillo también tuvo su progenie, digamos, bastante amplia, entonces, había 2 ramas Ujú. y mi vieja le como que le contó de las 2 ramas. Y la invitaron, por ser nieta, a ir al Líbano, ¿Y fue? porque no se animó por la Está guerra. bien. Y bueno, pero yo enloquecida, pero ya no entraba en el programa, ¿viste? Yo Ah, era bisnieta, me Del hubiera lado encantado de ir. del lado de tu madre, va a estar publicado en el Instagram y en el Facebook de @hoteldeинmigrantes.podcast un video que habla también sobre los maronitas, así que a quien le interese sugiero que vayan a verlo después de terminar el episodio. Entremos, Adri, si te parece, en la segunda parte de la conversación, Sí, en la investigación que hiciste sobre la migración hacia Argentina desde Europa. Hay algo que a mí me resulta interesante, que es que es una migración tardía, obviamente que sí, después siguió habiendo sí, sí, migración, porque sí, hasta el día de hoy la hay, sí, pero no es una migración planificada ni fomentada desde desde el Desde gobierno, el desde gobierno. políticas públicas, sí, De hecho, vos me comentabas que la migración que investigaste vos es después de la Segunda Guerra Mundial, porque todavía era con migrantes que estaban o que están vivos y que vivos, vos entrevistás. sí, Algo que me parece muy gráfico es que el Hotel de Inmigrantes, tal vez el símbolo más grande de la política pública de fomento a la migración, ya estaba cerrado en esa época. sí, sí, sí. Em, No, perdón, eh, muchos de mis, entrevistados pararon en el hotel de inmigrantes, ¿eh? entonces un poquito antes, Sí, porque en el sí, 45 todavía seguía abierto, pero ya no el como hotel. 50, Exacto, no me acuerdo pasa bien, que los últimos años no tenía la función de hotel, de albergar sino que inmigrantes. era más de comedor. Y Ah, después en el okey. 55, con la Revolución Libertadora, se cierra Ah, para sí, cualquier sí, tipo sí, sí, en el 55 de sí, uso. fue el cierre oficial. Los Porque últimos años ya no era hotel. sí, porque yo recuerdo, 2 casos, 3 casos, 2 ucranianos, 2 señores ucranianos que entrevisté para el libro y eh, un señor polaco y una señora polaca que vinieron a parar al hotel de inmigrantes, ¿Qué, qué denominadores comunes encontrás entre toda esta gente que que entrevistaste? entrevisté. Un ¿O gran qué am te llama más la atención? ¿Qué me llama? Mira, cuando yo los entrevisté, bueno, vos sabés que yo por lo menos, que soy más grande que vos, desde que tengo uso de razón, que escucho hablar de que estamos en crisis. Y nos quejamos mucho de la Argentina, ¿no? Y realmente entrevistarlos fue como una bocanada de aire fresco, como una, una luz de esperanza, porque era un discurso tan contrastante, ¿no? Eh, Porque básicamente lo que el común denominador es el gran amor que tienen por la Argentina, que ellos sienten que es un país que les dio todo, que acá encontraron trabajo, que acá, hicieron amigos, pudieron fundar su familia, pudieron progresar, pudieron escolarizar a sus hijos, ver crecer a sus nietos. Realmente eso me llamó la atención, el agradecimiento y el profundo amor. Cuando en muchos casos venían con la idea de estar un tiempo y después regresar. Sí, en algunos casos, venían con esa idea, o sea, de mandar fondos para sus familias, que estaban en una situación de pobreza y desamparo, en sus países de origen. Yo solo, entrevisté a una señora
cuyo padre había hecho eso, pero en realidad había vuelto con dinero porque ella estaba muy grave, era bebé, en Reggio Calabria, y para pagar el mejor médico para que la atendiera y la pudiera salvar, y lo lograron con toda la plata que llevaba de acá, de lo que había trabajado acá en Argentina. Y después se llevó a toda la familia, se trajo a toda la familia para acá. Y esa señora es una señora italiana que es otra de las entrevistadas del libro. ¿Recordás algún caso en particular que te haya tal vez cambiado la forma de o derribado algún prejuicio o que te haya aportado algo, una forma nueva de analizar todo esto? Eh, en realidad, eh, bueno, muy enriquecedoras todas las historias, historias de mucha resiliencia, de inmigrantes, muchos vinieron muy chiquitos, de 5 años, de 7 años, de 3 años, son octogenarios ahora. Y bueno, de lo dura que fue la vida para ellos, porque la mayoría trabajaba con sus padres. Una señora, la señora esta italiana que te cuento, de Calabria, se iba con la mamá, se levantaba con 5 o 6 años, a las 5 de la mañana, viajaba en tren para ir a atender, estaba con la mamá acompañándola, que atendía un puesto de frutas y verduras. Eh, Otro señor que es ingeniero, ucraniano, empezó a trabajar a los 5 o 6 años, el padre era ingeniero forestal allá en Ucrania, pero nunca consiguió trabajo de ingeniero acá, y lo que hizo fue comprarse una maquinita para tejer, suéteres, y vendía las piezas, y después, bueno, otros talleres cosían y vendían el suéter terminado. Y también la mamá, de esta familia, hacía delantales, de colegio, y este nene, Yuri, que es mi entrevistado, con 6 años, 6 7 años, cosía los botones de los delantales. Ujú. Eso me impresionó. Bueno, mi abuelo mismo, Antonio, el hijo de esa pareja, libanesa, eh, con 7 años salía a vender vainillas con una latita, ¿viste? Ajá. Y vos decís, ¿cómo se abrieron paso en la vida? ¿No? Qué fuerza. Vos decías que escuchar estas historias te daba como un halo de esperanza o no sé, no recuerdo la palabra exacta que Sí, sí, usaste. como una luz de esperanza, sí, porque, como que tendemos a ver todo mal, Claro, y decías que esta gente valora mucho al país, tal vez sí, más que los propios sí. nacidos acá. Que tenemos muchas cosas que recién vemos cuando salimos de Argentina y que Sí. valoramos recién cuando salimos de Argentina, y que esta gente la ve cotidianamente, porque no deja de tener esa doble mirada, ¿viste? La del extranjero y la del acriollado o el ayornado. Hay un libro de Martín Caparrós que se llama Ni América, que hace crónicas sobre viajes de él en distintas capitales de Latinoamérica y también analiza elementos comunes a los países de Latinoamérica. Se llama Ni América porque no incluye Brasil, que es el único Sí, sí. abecedario que no tiene la ñ, Ujú. porque Brasil es como un continente y una Sí, lógica sí, sí, aparte. aparte. Entonces hace una crónica de una ciudad y lo va intercalando con algún tópico en común de todos los países, como puede ser la economía, o la educación, o el sistema de salud, o político, y qué sé yo. Sí. Y cuando habla de migración, porque el último capítulo, él hace la crónica de Miami, como Ah, capital latina también, sí. y él hace un análisis que a mí, en vez de esperanzarme, me pone un poco triste, Ujú. y él analiza las corrientes migratorias y una primera gran ola migratoria como de Latinoamérica albergando gente que salía de las crisis y como tierra de oportunidades o de Sí. esperanza, como estás diciendo vos. Una segunda etapa de, en vez de migración,
europea, migración latina de países limítrofes hacia Sí, Argentina entre mitad del siglo XX y los años 90, y una tercera etapa de migración que es la actual, que es en vez de Argentina recibiendo gente, muchas personas yéndose. Que al yo diría que principio desde hace también seguimos recibiendo, más ¿no? de 20, 25 años. Por Con la supuesto, crisis del 2001 exacto. O sea, se fue un montón de gente joven. se fue gente con la dictadura por causas políticas en También, los 70, 80. sí, eh, en la época en la que decís vos, si bien seguimos recibiendo migración de países limítrofes, hay mucha gente que se va y se sigue sí, yendo, como que somos país de expulsión, ¿querés decir vos? como que las cosas no terminaron o que la economía y la vida acá, no para todos es muy fácil y mucha gente sale buscando oportunidades, quedó muy claro en los 90, en los 2000, Sí, mucha gente a Miami y ahora también mucha gente a España, a Europa, obviamente que es gente que puede, ¿no? Porque hay gente hay que que pagar un puede y pasaje son los primero para salir. nietos de aquellos Exacto, y inmigrantes. Es la inmigración inversa. eso es lo Lo que que yo hablo en las pensaba, presentaciones del libro también, eso es que lo que a mí hablo me de esa inmigración inversa, sí. y eso es lo Lo triste de duro y lo lo duro, triste, ¿no? que vuelven a vivir el desarraigo de sus abuelos. Sí, 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 es cierto eso. Y que también se pregunta, bueno, ¿qué país seríamos con toda esa gente tan valiosa, no? Por lo menos es como una pregunta que yo me hago. Em, sí, pero me quedé pensando cuando me decías si algo de lo que escuché de mis entrevistados me interrogó. Y en realidad lo que sí me hizo como un clic fue una entrevista que hice para el canal de Spotify de Bajados del Barco, que fue en diálogo con Marcelo Huernos, que es el investigador del Museo de la Inmigración, y que en un momento yo le pregunté si había algún mito que él quería desmontar, y me dijo sí, que los argentinos descendemos de los barcos. No descendemos de los barcos, el 50% de la población es nativa o es de migraciones limítrofes que desde la época de la colonia, cuando esto era el Gran Virreinato, se, se mueven. Y bueno, tenemos como ese mito, ¿no? Por lo menos yo como descendiente de europeos, de que todos descendemos de Ujú. barcos y no es así, Sí, fue un ¿no? periodo de la historia. Sí, ¿Te gustaría agregar algo, Adri? no, no, creo que hablamos ampliamente de los temas. Bueno, te agradezco mucho. Vamos a grabar ahora el video que mencioné antes y en el Instagram van a poder encontrar un montón de material, link hacia la página de Adri y también Bueno, muchas información gracias. sobre el libro. Gracias, Gracias. Adri. Gracias a vos por la entrevista. A vos que estás ahí del otro lado, te agradezco por haber llegado al final del episodio número 14. Me gustaría leer tu opinión o tus reflexiones, así que puedes dejar tu comentario si estás acá en Spotify o si estás en YouTube, solamente ir un poquito hacia abajo, deslizarte y ahí puedes dejar tus palabras. También te sugiero que vayas al Instagram o al Facebook, @hoteldeInmigrantes.podcast, porque ahí está lleno de material de Adriana y de otros episodios. Saludos y hasta la próxima.